Bueno, pues ya estamos acá en la mesa de análisis platicando, estamos haciendo competencia de libretitas, pero yo los veo a todos muy ordenados en sus apuntes. Los míos son un verdadero garabato. Pero bueno, me entiendo que eso es al final de lo que se trata. Bueno, pues estamos acá ya en la mesa de análisis con Blanche Petrich, periodista, amiga, colega. Daniela. Bienvenida. Hola. El abogado Federico Anaya, muy bienvenido. Hola. César Pineda, del Instituto Moreira de la UNAM, investigador, maestro, guía por Pancho Tours. Ya nos contó aquí Federico Bonazo. Ya nos reclamamos que nosotros no hemos ido a hacer el Pancho Tours. Cuando quieran vamos. Pues ya estamos apuntadísimos, ¿verdad, compañeros? Pues ahorita nos explicas del Pancho Tours. Es una visita que acaban de hacer. Federico Bonazo de eso hizo su columna la semana pasada a este territorio autónomo de la Ciudad de México. La autonomía más importante, la autonomía urbana más importante de América Latina, según Raúl Sibeki. Bueno, pues esa, la de los Panchos Villa Independiente. Yo hace siglos que no voy para allá, hay que ir. Y bueno, ya está por llegar también Gabriel Arévalo, se va a sumar en unos minutos. Vamos a entrarle rapiditito porque tenemos un montón de temas y uno que es el que tenemos acá atrás con estos personajes del ICE, muertos 15 migrantes, 15 personas mexicanas, migrantes, algunos con más de 20 años viviendo en Estados Unidos, que fueron a dar a un centro de detención del ICE y se suicidaron o se murieron de enfermedad. Blanche Petrich, 15 en 15 meses. A pesar de que los tenían tan bien atendidos. Mira, 2025 fue el año más letal en toda la historia de Estados Unidos en los centros de detención de migración, que no son centros de detención, son centros de tránsito en estricto rigor. Y hubo 48 personas bajo custodia del ICE que murieron en circunstancias que acusan a muerte por violencia dentro del penal, asfixia por lo general, o a negligencias médicas diversas y agudizadas por las condiciones extremas en las que están en reclusión los migrantes. Pero si 25 fue el más letal, solamente en el 26 ya van 17. De esos son 15, son mexicanos. Pues eso habla de la nueva era que se está viviendo en materia de trato de inmigrantes en Estados Unidos. Es totalmente una etapa distinta, un tiempo distinto de conflictividad, violencia, que empezó a hacerse visible primero en Los Ángeles, después en Minnesota, los asesinatos de René Good y de Alex Preti. Y bueno, y estamos hablando de muertos bajo custodia del ICE en los centros de detención. Hay también muchas otras bajas en los momentos de la captura como producto de las operaciones de la policía migratoria. Y esto nos está hablando de un tema que está pesando mucho también en las comunidades. Ahora, a propósito del litigio al que se incorpora el gobierno de México, estas que se llaman, ¿cómo se llaman? Demandas colectivas. ¿Abogada? ¿Estoy bien? Hay muchas. Estaba yo revisando, hay desde las grandes organizaciones como ACLU o como Chirpa que demandan al gobierno estadounidense, por ejemplo, por las condiciones carcelarias que hay. Estaba yo viendo los testimonios en el penal de Adorno, en Texas. Es una cosa espantosa cómo están las condiciones carcelarias. Se habla mucho del Alcatraz de Florida, pero son muchos que están en esas condiciones. Son más de 6,000 niños que están en detención en estos centros penales. Y hay muchas demandas y algunas están teniendo, los jueces están fallando a favor de los demandantes. Por ejemplo, que no se pueda detener
a los migrantes que van a sus audiencias en los tribunales, en fin, toda una serie de demandas que se están planteando. Los tribunales migratorios están llenos, saturados de este tipo de demandas, y yo creo que es un frente en el que el gobierno de Trump sí está sintiendo una resistencia muy efectiva de las organizaciones, porque son muchísimas las organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes en Estados Unidos, que están haciendo efectiva no solo la protesta en la calle, sino el litigio en los tribunales en contra de estas políticas migratorias violentísimas. Federico Anaya, estas políticas, lo legal, lo jurídico queda rebasado por pues esta expresión como de racismo, de odio. ¿Qué es? O sea, porque más allá, digo, es legal que los tengan, que los lleven ahí, pero es que se mueran, insisto yo, de suicidio o de una enfermedad que era curable y que de pronto pues ahí ya no. A ver, crueldad, ya platicamos de eso la semana pasada aquí. Es obvio que el gabinete trumpista lo que dice es que hay que acabar con la compasión y hay que ser crueles, y porque eso es lo que tienen que hacer los poderosos. Pero Valeria nos acaba de decir una cosa importante respecto de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que detrás de las nuevas tecnologías tenemos alguien que está sacando ganancia. ICE es la agencia de los Estados Unidos que más dinero ha recibido y está gastando una cantidad inmensa de dinero, y luego no estamos viendo en dónde lo está gastando. Lo está gastando a nivel municipal, y hay municipios, counties, que tienen un problemón, no tienen ingresos, tienen que asegurarle a su población algún tipo de trabajos, y de repente el ICE les está ofreciendo eso. Hay municipios que se han negado a aceptar instalaciones que en realidad son carcelarias, por más que digan que son de tránsito, en donde haya crueldad o donde no haya estándares humanitarios. Pero es solamente una parte, probablemente la minoritaria. Hay que revisar, yo lo había dicho aquí alguna ocasión antes, lo que Satija y Dexheimer, dos reporteros del Houston Chronicle, reportaron respecto de cómo está ocurriendo esta recepción de los ICE en Texas, que es uno de los estados que más instalaciones tiene. Pero National Public Radio, es decir, la agencia pública de radio, hizo una investigación y es impresionante. Solo en Texas hay 115 instalaciones del ICE. Y los primeros casos donde era evidente que había mala fe, peor intención, tortura, asesinatos encubiertos porque los oficiales del ICE son pésimamente entrenados, etcétera, no ocurrió con mexicanos. Y termino con un comentario ahí. Nosotros estamos contando de una manera perversamente egoísta a los 15 mexicanos, cuando deberíamos haber contado a todos los muertos, porque muchos de ellos ocurrieron junto a mexicanos que estaban detenidos. Entonces hubiera podido ser perfectamente el 16 o el 17. Cuando vas a defender a personas que están en malas condiciones, no puedes quedarte nada más con tus nacionales. Y, ojo, para algo, México tiene la red consular más grande del mundo en los Estados Unidos. Entonces, creo que la crisis es mucho más grande y aparte tiene una dimensión económica. Hay municipios en Estados Unidos que no les queda de otra para asegurarle ingresos a sus pobladores que aceptar estas mazmorras. César. Pues yo creo que esta, pues sí es una tragedia, pero tiene que ver hace 30 años que Immanuel Wallenstein escribió un texto donde anunciaba una tendencia estructural a que Estados Unidos se le saldría de control, por supuesto, la migración. Entonces, esta capacidad de análisis de los analistas de Sistema Mundo, pues nos dejan ver a veces que las ciencias sociales críticas, en efecto, tienen la razón. Y creo que es efectivamente una contradicción estructural, no solo de Estados Unidos, sino del capitalismo, al concentrar la riqueza en los polos corporativos y en las grandes urbes que no solo son metrópolis para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y creo que la política migratoria de Trump
es parte de esas contradicciones y muestra lo que es Estados Unidos, porque esencialmente las decisiones migratorias son esencialmente políticas, en el sentido de querer mandar un mensaje de terror. Es decir, si vienes a este país, puedes terminar muerto. Eso es básicamente el mensaje. Expertos en migración han comentado que sí está disminuyendo por el miedo que está provocando el intentar llegar, que se está volviendo efectivamente letal si quieres acceder a Estados Unidos o si quieres permanecer en Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es una contradicción estructural de concentración de la riqueza que atrae a sus polos económicos, pero que hoy está fuera de control. Una política autoritaria para evitar ese desbordamiento que tiene solamente dos caras, una política de expulsión más amable y una política de expulsión que es brutal, que son las políticas de los demócratas y las políticas de los republicanos, pero política de expulsión al final. Es decir, a veces no tan amable tampoco de los demócratas, pero sí hay que reconocer que pues esta política simplemente es brutal. Además, cruzada con la racialización, es decir, con una clara persecución racial. No, es decir, no solo se te detiene porque no tengas papeles, sino porque pareces migrante o porque tienes otro color de piel, que es lo que ha sucedido con estos casos donde son ciudadanos estadounidenses, pero parecen no serlo, y el parecer no serlo es una política racializada en una tendencia además mundial de privatización de todos los servicios de la seguridad, desde los militares y las corporaciones privatizadas, desde las policías privatizadas y los sistemas carcelarios privatizados. Es decir, si reunimos todas estas tendencias estructurales que se reúnen en el quiebre de las garantías individuales, bueno, lo que tenemos es una distopía generalizada donde lo que anuncia Trump es que no hay sueño americano ni para nadie más que para los americanos, que evidentemente tendrían que ser blancos. El sueño americano ha terminado como promesa también política para el resto del continente, y reunido todo junto, bueno, tenemos básicamente una perspectiva en la que en este caso, sí estoy de acuerdo, pues el gobierno mexicano tiene muy poco margen de acción. Dicen diplomáticamente vamos a tratar de intervenir por nuestros connacionales, pero en este contexto estructural, bueno, lo cierto es que realmente proteger a nuestros conciudadanos mexicanos en ese país se enfrenta a una estructura muy contradictoria del capitalismo contemporáneo. Sí, Gaby, bienvenida. Ya te estás sumando a este club que hoy estoy diciendo, hoy todos somos muy estudiositos en esta mesa. Mira, todos con libretita. Apuntes. Y por supuesto que tú también llegaste también y todos bien ordenados sus libretitas. Aquí la audiencia no los ve, pero yo sí los alcanzo a ver muy ordenadas. Estamos con este tema de el ICE, estamos hablando de las personas que se han muerto, para mí en unas condiciones inaceptables, porque no pueden decirnos que un tercio se ha suicidado, pues como si de pronto les hubiera entrado no sé qué mal, ¿no? Porque antes no ocurría. No pueden decirnos, faltan explicaciones de qué está ocurriendo. No, se enferman y simplemente se mueren. Entonces hay como una especie como de virus o no sé qué en estos centros. Yo justo en los apuntes que aquí Dani dice que traemos, me puse a buscar cuántas de las muertes se habían esclarecido, de las que hay desde el año pasado, y no encontré mayor cosa. Hay algunas, por ejemplo, de cuestiones absurdas, como una persona que se murió de una infección de muelas, cosa que es posible, pero por un asunto de mala atención. Es decir, lo que vemos son condiciones deplorables en los centros de detención. ¿Por qué? Porque son centros en donde están hacinados, ¿no? Seguramente Blanche, perdón que no llegué al inicio, pero nos dio las cifras de en cuántas detenciones van, ¿no? Alcanzaron la cifra de 70,000 detenidos. En lo que va del año han duplicado los centros de detención y aún así no son suficientes. Y lo que vemos es que hay por un lado, personas que pueden llegar con problemas de salud y que de la persona que la detuvo es su responsabilidad, digamos, que no le pase nada y no está sucediendo, pero otros que vemos
muy seguido, que es las cuestiones de brutalidad policial con las detenciones de ICE. Yo me puse a ver, hay todavía, digamos, manifestaciones en contra del ICE, no muy numerosas, la verdad, y estaba viendo una de hace un par de días donde a un hombre de mayor, ¿no? Lo cargaban y lo arrastraban de una manera brutal, que yo no sé qué heridas habrá tenido esa persona. Un ciudadano norteamericano, por supuesto. Entonces, si a eso hacen con los ciudadanos norteamericanos, imaginemos que no hacen con las personas que consideran de segunda categoría. Lo que esto nos demuestra es que la crisis continúa. Yo lo que veía en las noticias es que después de la muerte de British en Minnesota había cambiado la estrategia, ¿no? Es decir, ya no hacerlo, digamos, tan llamativo, tan en las calles, sino ir otra vez a centros de trabajo, casas, etcétera. Pero de todas maneras, después de esa muerte ha habido 7,000 detenciones semanales. O sea, es una barbaridad las cifras que tenemos. Y es un negocio. Y es un negocio, por supuesto, porque ese aumento de los sitios de detención son lugares rentados, por supuesto, en donde se paga. No solamente eso, también hay otro negocio que me llamaba mucho la atención, que además es un negocio que colinda con la extorsión, que es que están ofreciendo a las policías locales que van a tener menos, digamos, como redadas callejeras si ellos participan de interrogar en los centros de detención, porque obviamente ICE no puede, no está legalmente habilitado para eso, para que le pregunten a la gente sobre su estatus migratorio. Entonces, ahí bueno, yo creo que el día que salgan todas las cifras de lo que está costando esta brutalización de la población, nos vamos a ir para atrás, ¿no? Ahora, lo terrible es que haya un gobierno que le importa más mostrar, digamos, que los migrantes son de segunda categoría, que son gente desechable, por supuesto pintarlos como delincuentes y demás, incluso a costa de gastar dinerales que podrían estar gastando en salud, incluso haciéndolo negocio, pero podrían estar gastando en salud, en lugar de sacar a la gente a morirse a la calle, como las escenas que vimos el día de ayer. Terrible, sí. Y pues vamos a ir dándole seguimiento a este tema. No quisiera ya pasar a otros, que hay tantos, pero es que hay uno que me tiene a mí realmente, ya no sé si enojada, divertida, enojada porque hay muertes que están provocando esta guerra, pero divertida, que es el pleito con el Papa. Es que acá tenemos en la pantalla uno de los últimos memes, no sé si lo podemos por ahí tener, en la que llega Jesucristo y le da un santo zape a la imagen de Donald Trump, que dice uno, bueno, es lo que se está provocando con este premio. Vamos a ver estas imágenes. Bueno, vamos a ver primero la reacción de lo que dijo el Papa después de que Trump publicó su imagen y le dijo que era un débil mental o no sé qué le dijo, y era muy malo contra la delincuencia. Era un débil con la delincuencia. Y han de estar asaltando mucho en el Vaticano. Exacto. Entonces vamos a ver lo que dijo el Papa y luego lo que ya le contestó Donald Trump. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person,
And he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Bueno, no le tengo miedo a la administración de Trump, no me gusta el Papa, ya son las dos posiciones. Blanche, ¿qué saldrá de esta Parece comediante, santo lástima que pleito no es. épico? Sí. ¿Qué puede salir de todo eso? Y eso que todavía no cumple un año en el Vaticano León XIV, ¿no? O sea, viene para largo. Mira, yo desde que vi esa confrontación tan directa, tan fina, de el Papa con Pete Hegseth, me dio la impresión de, me trajo a la mente este dicho de para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, y este sí es un diálogo entre dos estadounidenses, una pleito, una escaramuza muy severa, muy grave entre dos estadounidenses, los dos políticos, porque aunque el Papa diga que no es político, su política, la política del Vaticano, no es como la concibe Trump, pero es muy extremadamente política. Y fue esa confrontación con Hegseth cuando Hegseth dijo que los soldados de Estados Unidos luchan por Jesús. Y el Papa le contestó que Dios y Jesús rechazan las oraciones que son para el dominio y para la destrucción. De ahí en adelante han habido muchos piques hasta que culminan con esto, pero yo creo que hay un detalle en el primer mensaje enloquecido de Trump, ese que es muy, muy largo, en el que toca no solamente al Papa, sino al derecho canónico. Y en general, ahora sí que el sistema electoral del Vaticano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando dice que el Papa está ahí por él, gracias a él, porque lo que quería, estaba en las listas, y entonces el Vaticano dijo, para poder llevarse bien con Trump, vamos a poner un estadounidense. Y ahí está desafiando, retando, descalificando, mejor dicho, el sistema electoral del Vaticano. Y ahí no solamente es el Papa, es una maquinaria muy poderosa de obispos, arzobispos y todo lo que viene para abajo, ¿no? Y cardenales. Toda la jerarquía está siendo retada de esa manera. Vamos a ver, porque las respuestas de la Iglesia Católica vienen por muchos caminos raros. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué efectos puede tener esto en Estados Unidos? Yo no me iría por el tema de que la población católica ahora ya no va a votar por él. No sé, los católicos suelen ser muy conservadores. Eso sí, del 20% de católicos que hay en Estados Unidos, 30% o más son latinos. Eso los meten en una bronca. Pero ya trae también cola la confrontación del Papa con la conferencia episcopal estadounidense. Acordémonos que cuando los hechos de Massachusetts, los obispos y arzobispos estadounidenses fueron muy duros criticando la política violenta y discriminatoria de las autoridades migratorias de Estados Unidos, y recibieron una respuesta también muy dura por parte de Estados Unidos. Entonces, esta embestida contra la jerarquía católica, contra el derecho canónico, contra la figura del Papa y contra la jerarquía católica de Estados Unidos, trae cola. Yo creo que va a tener consecuencias difíciles de prever a estas alturas. Y no sé si serán solo las electorales. Dos estadounidenses, y además dos estadounidenses poderosos, muy poderosos, porque vaya que la Iglesia Católica tiene poder, Federico. Y vaya que es política. Anoche mandaba yo dos cosas que parecía que no tenían nada que ver con este tema. Pero el Papa, su última respuesta la hizo empezando su gira pastoral en África. Y hay una cosa bien rara. Va a Angola, donde 60% de la población se declara católica. Ojo, acuérdense que eso no significa nada, especialmente con los católicos que decimos que somos muy católicos y no practicamos nada. Pero Angola 60%, Camerún 24%, una es ex colonia portuguesa, la otra es ex colonia francesa,
Guinea Ecuatorial, que es la excolonia española última, tiene 90% de católicos, eso tiene mucho sentido. Pero su primera escala fue en Argelia, que no necesitaba hacer escala. Hubiera podido volar directo a Guinea Ecuatorial. Y ahí hay menos de 1% de católicos. Y el acto fuerte fue ir al Monumento de los Mártires del Frente de Liberación Nacional Argelino, que aparte de todo eran socialistas marxistas, de partido único, y que se opusieron en los años 90, ya, imagínense al PRI nada más que armado, o sea, con el sector militar todavía vigente, y luego de repente se le levantaron los cristeros, nada más que allá era el Frente Islámico de Salvación, y estaban a la mitad de una transición a la democracia, y el Frente de Liberación Nacional tomó la decisión de que ellos no jugaban a la democracia porque los islamistas no iban a respetar. Y se metieron en una guerra civil de 10 años que fue un horror, y la ganó el Frente de Liberación Nacional. El Papa fue a hacer una ceremonia con esos. ¿Qué tipo de política está haciendo? Ojo, Argelia es mucho menos democrática que Irán, por todo lo que acabo de decir. Y el Papa va a una nación que es suní y que no es democrática en el momento en que estamos en la guerra. Yo no entiendo qué es lo que está diciendo el Papa. Acá, como en el fondo somos culturalmente católicos, creo que nos entusiasmamos porque el buen Papa León se va a pelear con el mal demoníaco Trump. No confiaría, nunca confíes en los europeos. En los europeos. Bueno, y el Papa, además, África es el continente donde más ha crecido la Iglesia Católica en estos últimos 2 décadas. Así es que creo que por ahí hay muchas respuestas. ¿Dónde está creciendo? Pues a dónde va en esta gira relámpago, y con muchos mensajes, porque efectivamente hace política y ha hecho política desde antes. César, antes de Pete Hegseth, su principal, cuando todavía era cardenal, su principal objetivo era J.D. Vance por el tema precisamente de la migración. Pobre J.D., ahora sí que o sea, ha estado, tiene una función y ha tenido una función ahora con el tema de la guerra, también con el tema de la migración. Seguramente Trump tiene información de que el Papa debe estar enriqueciendo uranio en el Vaticano para atacarlo de esta manera. A mí, más que del lado del Vaticano, me gustaría tratar de entender, porque es ininteligible que en un momento donde se ha atascado en Irán, donde los precios del petróleo están explotando, donde ha habido una movilización de 8 millones de personas en contra de su administración, donde hay fisuras en todos lados y la popularidad del propio Donald Trump está por los suelos, se atreva a abrir un nuevo frente de confrontación con el líder de la Iglesia Católica. Y yo he defendido en todos los espacios que la administración Trump tiene una estrategia estructural de toma del mundo, pero esto solo me lo puede explicar, como se ha dicho, por un exceso fuera de control de megalomanía, narcisismo, sociopatía. El Nerón estadounidense que no sabe, es incontenible, no puede contener su propia arrogancia, enfrentándose directamente al Papa. Me parece que es un error político, me parece que puede provocar contradicciones y fisuras en sus propios aliados, más que en la base católica, que es difícil efectivamente de medir porque es muy contradictoria y especialmente en Estados Unidos. Pero sus aliados no creo que vean bien esta confrontación, por más que se plantee que el Papa es liberal. Y bueno, lo que pasa es que junto a Trump cualquiera es liberal. Entonces, en ese sentido, esta crítica que además llega a la blasfemia en términos religiosos, ¿no? Mostrarse como el propio Jesucristo. Pero él dice que no era Jesucristo, sino que era un médico de la Cruz Roja. Así es, así se trató de justificar, a ver si dejándonos la ver imagen para que veamos cómo se visten los médicos de la Cruz Roja. Claro, pero dejándonos ver que sí se da cuenta que se excedió y tiene que incluso hacerse hacia atrás, dando una explicación que es simplemente no solo errática, sino inverosímil, pero esta explicación que de su propia representación como Jesucristo, me parece que ha llegado a tener una discursividad
que no ayuda en su propia estrategia de dominación del mundo. Es decir, que lo plantea no solo como el líder autoritario, sino como el payaso que termina siendo, terminando en ridículo en Irán y terminando en una confrontación más o menos gratuita que podía dejar pasar la declaración del Papa sin comentarla. Es decir, si es un líder tan poderoso, simplemente podía no responder a el líder de la Iglesia Católica, y sin embargo se enrola en cada ocasión con esta serie de problemas discursivos que tiene consigo mismo para aparentar poder. Y esta lógica que ese sí es un patrón que todos podemos ver, no es tan complicado entenderlo, pero es un patrón el de mostrarse como el líder más poderoso, el líder más capaz, el ejército más capaz, el ejército más grande. Esta especie de magnificación de su propio poder empieza a ser un discurso que ya no asusta, y es un discurso que necesariamente es contradictorio con su propia estrategia de imponer el terror. Y creo que en esta ocasión Donald Trump está llegando, bueno, en esta y una decena de veces previas, pero en esta ocasión se le ha salido de control por completo su propia arrogancia y su propia megalomanía. Bueno, pues yo lo que digo es que, a diferencia de otros casos, porque una cosa es bombardear Caracas, amenazar a Cuba, incluso a Irán, que ha mostrado una capacidad de resistencia, pero que no es equivalente en fuerzas, pues ya meterse con la Iglesia Católica, 2.000 años, y digo 1.400 millones de fieles, aunque sean no muy fieles, pero ya es, o sea, es eso. Y que sigue China, o con quién más se ha peleado. Donald Trump se peleó también con los influencers, que eran además seguidores. ¿Con quién le falta pelearse, además con el único que no se pelea, que es Netanyahu? Yo lo que creo, bueno, comparto completamente lo que ha dicho César. Es una megalomanía enfermiza, que yo pensaba, si este hombre hubiera sido inteligente, hubiera sido un asesino serial. La bronca es que, aún siendo un idiota, es presidente y puede ser un genocida. O sea, tampoco es mejor, ¿no? Lo que vemos es que es una persona que es, yo creo, como tú compartes, César, que hay una estrategia, pero no es de él. Él es una persona poco inteligente, ¿no? Tiene estos discursos bravucones y demás, pero comete errores como estos, que fueron además aparejados con el asunto de la imagen. Ahí no nada más iba a molestar a los católicos, iba a molestar a todos los cristianos, y los cristianos en Estados Unidos sí son mayoría, ¿no? Los católicos no, pero los cristianos sí. Entonces uno piensa que efectivamente él comete errores dentro de esta estrategia que pueden tener todo su equipo de trabajo y todo el grupo que lo llevó al poder, aunque no sabemos quién exactamente está en el poder. Sí creo que es un asunto importante, no porque debamos confiar en la Iglesia Católica, sino porque hay una batalla también por el discurso, y en ese sentido, pues esa se la ganó el Papa, ¿no? Y cualquiera que le pueda dar la batalla del discurso y ganarla, pues tenemos, digamos, que estar, digamos, atentos a esas cuestiones. Y como decían muchos, bueno, si se trata de apoyar, ¿no? Aunque uno sea ateo, pues voy con Prevost, ¿no? Sí, también creo que no hay que darle mucha salida a las bravuconerías, como decir que lo eligieron porque él era norteamericano y para dialogar con Trump. Es una vil mentira, como bien lo decía la gente que sabe de eso, ¿no? Bernardo Barranco nos comentaba, ahí está la imagen. ¿Cuántas veces han visto así a un médico de la Cruz Roja? Sobre todo no he visto que le salgan lucecitas de las manos. No le salen lucecitas de las manos al Pero esto es un disparate. Es un disparate. No es un disparate. Esto es un rey taumaturgo. Este es Marco Rubio diciendo que es europeo y cristiano. Los reyes en la Edad Media europea tienen poderes mágicos. No, pero la cosita está roja, como o sea, no es el rey, ¿no? No. Evidentemente. Y la otra pregunta que todo el mundo se hace, si es el que está sanando, es Epstein.
Ah, claro. Claro, Eso porque sí. la cambiaron. Pero hay una cuestión súper interesante que decía Bernardo Barranco. Bueno, una, Prevost le dijo que no va a ir a Estados Unidos mientras él esté. Eso quiere decir que no había ningún vínculo entre que él fuera presidente y lo eligieran a él. Más bien es una cuestión de continuidad con Bergoglio, ¿no? O sea, sabemos que era, digamos, como de la misma línea de trabajo con los necesitados. Él hizo casi toda su vida pastoral en Perú, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esas cuestiones no habría que creerle mucho. A Federico le causa como mucha sospecha qué fue a hacer a Argelia, pero dijo un mensaje muy interesante y dijo: nuestra presencia aquí rinde homenaje al espíritu de un pueblo que luchó por su independencia, dignidad y soberanía. Dios desea la paz para toda nación, una paz que no sea meramente la ausencia de conflicto, sino una expresión de justicia y dignidad. Ahí hay un mensaje, por supuesto, que tiene que ver con lo que sucede en Palestina y con lo que sucede en Irán. Es decir, la paz no es nada más que no haya conflicto. Tiene que haber justicia y dignidad. Entiendo las reservas que pueda causar el asunto, pero sí creo que en un momento en donde no tenemos, digamos, las balas, pues sí tenemos ese tipo de mensajes para decir: aquí tenemos que dignificar esto para quienes están sufriendo los ataques de Estados Unidos, y hay que usar esos mensajes, ¿no? No necesitamos, digamos, como coincidir con la Iglesia Católica para no reivindicar un mensaje como ese. Sí. Nada más un detalle. Está bien recuperar el Frente de Liberación Nacional. Nuestro Movimiento de Liberación Nacional cardenista apoyaba el movimiento de Argelia. Pero ¿qué me dices de los 10 años de guerra civil y de represión en contra de los argelinos? A ver, bueno, no. Ese fue la década negra, como le llaman. Exactamente. Fue el primer momento de la insurgencia de los fundamentalistas islámicos. Es una guerra interna, no es una guerra de agresión. No fueron los fundamentalistas los que atacaron a los más liberales en Argelia. Yo creo eran liberales, eran periodistas represores. Bueno, las dos cosas, pero esa es una cosa que en todo caso, igual como en muchas otras, no fue una agresión externa, es un capítulo de la insurgencia esta del fundamentalismo islámico, y yo veo la visita a Argelia en esa perspectiva de acercamiento con el Islam, cuando una sección, unas franjas importantes del Islam, sea chií, suní, lo que sea, están inmersas en este marco de guerra de alta intensidad con Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que, perdón, con eso termino, que la muestra de que hay que utilizar esos mensajes es que muchos líderes musulmanes apoyaron al Papa. O sea, claro que dicen: esta es nuestra oportunidad para decir, este es el que está perdiendo en términos de discurso. Y su discurso es tan rematadamente absurdo y ya raya en, digamos, no, siempre ha sido de locura, igual que el de Netanyahu, que incluso en términos de discurso a los líderes europeos ya no pueden plegarse a ese discurso. No significa que van a hacer algo, pero discursivamente tienen que distanciarse de eso porque es inaceptable. Les quiero poner un par de tweets. Uno de un parlamentario israelí que no soy capaz de pronunciar el nombre, pero ahí está. Escribió esto cuando estaban y entonces uno dice: bueno, estos son tus amigos a los que has defendido contra todo, y que le dice: Donald, si vas a tirar, tira, no estés graznando, porque lo veían hable y hable y hable y decía ya, o sea, ellos por supuesto quisieran ya una bomba atómica o no lo sé, pero pues estos son sus amigos. Con unos amigos así, uno para qué quiere enemigos, ¿no? Y hay otro del portavoz del Parlamento de Irán, mero, a propósito de ese mensaje del Papa, en el que dice: no le tengo miedo a Trump, y dice, honrando la valiente postura del Papa León: yo no tengo miedo, resuena mientras condenan los crímenes de guerra de Israel, Estados Unidos. Este lema ilumina el camino para todos los que se niegan a guardar silencio hasta el asesinato de inocentes. Y
Este es un mensaje del portavoz del Parlamento iraní que estaba encabezando la delegación ahora en las negociaciones, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo y rapidísimo porque necesitamos, o porque me gustaría también tener una pequeña reflexión del tema que hemos estado trabajando también estos días, que es el del fracking, pero sí me gustaría ver cómo entendemos esto. O sea, de pronto pues ya el de Irán diciendo que la luz del Papa y el de Israel diciendo que grazna a Trump. De pronto ya, cómo se nos cruzan de pronto ya cosas, tenemos que empezar a leer de otro modo lo que está ocurriendo con esta guerra. Bueno, y aparte también superar lo anecdótico, ¿no? No que sea una anécdota este intercambio, yo creo que es una confrontación muy severa que va a tener consecuencias, pero no sabemos qué consecuencias. Pero yo creo que un poquito levantando la mira a cómo está el conflicto, abre un nuevo frente contra el Vaticano. Trump tiene irresuelto y cada vez enredado más y promete ser un conflicto muy letal, muy destructivo y muy a largo plazo. El tema de Irán, el estrecho de Hormuz, la crisis petrolera y en general el desacomodo de todas las piezas de la economía global. Y en ese proceso Trump está perdiendo alianzas. Pierde a Meloni, la primer ministra italiana, que fue afuera a máscaras, está furiosa con Trump, ha tenido intercambios todavía hace ratito, todavía estaban intercambiando expresiones bastante agresivas uno y otro. Y pierde a Orbán, ¿no? Entonces se le está desacomodando Europa, los poderosos de Europa están calladitos, están viendo de qué lado caen los dados, mientras que los chiquitos de Europa están posicionándose muy rápidamente. Entonces está el proceso global promete, ¿cómo podríamos decir? Vamos a tener, yo creo que los 3 años que le quedan a Trump, de muchos otros cambios, de muchas otras fracturas que están cambiando el escenario internacional muy rápidamente y que nos van a afectar a todos. Y en ese esquema de lo que nos está cambiando, además el PNUD ya advirtió que puede haber 30 millones de personas en la pobreza derivados de esta guerra que viene complicada, sobre todo para los países más pobres que no tengan la posibilidad de enfrentar las alzas que vienen de energía y de alimentos. En eso entra el planteamiento de la semana pasada de la presidenta Claudia Sheinbaum del gas no convencional, que ha generado un montón de discusión sana, creo yo, sano que lo exponga y que se esté discutiendo. Entonces, como nos queda bien poquito, les voy a pedir un pequeño comentario de eso, así como para abrir Daniela, de boca, permíteme una colita que se nos olvida y será tema de largo aliento para otro momento, pero asoman fracturas importantes entre el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente, que es católico, que está incómodo, que lo mandó a perder a Islamabad las negociaciones con Irán y que lo mandó a defender a Orbán, que perdió. Entonces, y queda en manos de J.D. Vance decidir si van a invocar la 45 enmienda, un escenario muy lejano, ¿cuál? 25. Enmienda que podría llevar al desafuero de Trump. Punto. Perdón por la interrupción. No, es un buen apunte. A ver, Federico, vamos cerrándole. todos los temas que nos planteaste, incluido el fracking, que no tenemos tiempo de entrar, Ajá. Lo dejamos para llaman grandes. a las y los ciudadanos de esta república a tomarse en serio su ciudadanía, es decir, a estudiar la complejidad. Ojo, yo insisto, no confiemos en el Papa Prevost. Francisco no era Paulo VI. Acuérdense todas las historias horribles de el superior de los jesuitas en Argentina. La iglesia se ha ido moviendo a derechas
Y también Bernardo Barranco nos dice que este es un papa más bien conservador comparado incluso con Francisco. Es Agustino, ¿ok? Pero tiene cosas importantes el Vaticano. El Vaticano no vota en la Asamblea de la ONU, pero tampoco terminó de apoyar completamente la declaración en contra de la esclavitud y está en Angola ahorita. No es un aliado confiable, por más que el speaker de la Majlis iraní aproveche el momento. Y nada más un detalle. Lo del fracking, que bueno que lo estamos discutiendo, hay que hacerlo en profundidad, igual que todas estas cosas. Nada más lo que ya dije. Revisemos por qué México no está defendiendo a todos los presos del ICE. Porque nos conviene hacerlo para proteger la vida de los nuestros. Somos los que más consulados tienen, pero hay que analizarlo. Revisemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en usar el fracking para ser soberanos, que ese es el objeto. Pero hay que ver los detalles. Y revisemos qué tipo de alianzas se están haciendo. A mí no me gusta nada el Frente de Liberación Nacional, que ahorita es una dictadura en Argelia. Pero le conviene a Irán apoyarlo, sí, lo entiendo, porque están en guerra. Hay que ver más allá de lo evidente, decían los Thundercats, ¿no? En defensa de este papa, yo lo que diré es que no hay papa que no sea conservador. Exacto. Porque si no, Eso no puede de la ser iglesia, papa. la iglesia Todos siempre tienen es a una la parte derecha. conservadora y ya salió mi jacobinismo acá. Exacto, sí. Y ahí nos Esa es abrazamos una todos. redundancia. Entonces, Decir sí, o que sea, se hicieron a la sí, derecha. Todos son conservadores y de ahí hacia unos ultraconservadores y otros no más conservadores. exacto. Pero bueno, César, ¿con qué cerramos? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Yo solo un mensaje muy breve. Yo creo que decir fracking sustentable es como decir bombardeo humanitario. Exacto. Es un oxímoron, no hay mucha discusión. Básicamente hay una contradicción entre decir que vamos a defender la soberanía con el fracking cuando nos lleva a que Pemex haga contratos con las compañías transnacionales, especialmente estadounidenses, y a depender entonces de los capitales extranjeros, que nos lleva de regreso al argumento que se dio para la reforma energética, una reforma energética que se dijo violaba efectivamente la soberanía. Entonces damos una vuelta en 360 grados para llegar al mismo punto que se criticó de los gobiernos neoliberales. Como no hay mucho tiempo para comentar más, dejaría ese primer mensaje y ojalá y lo podamos discutir. Ese tema me interesa mucho, obviamente. Trabajamos mucho sobre conflictos socioambientales. Pero por el otro lado, para terminar con el dilema del Papa, yo creo que el problema, más que porque el Papa es un actor, pero no es el actor central, sino uno de los actores en medio de una escena mucho más amplia, siguiendo la misma idea de Blanche. No solo Laclau y Moffett han definido hegemonía también como articulación, aunque hay una larga discusión que no tengo tiempo para, una discusión crítica sobre esta definición de hegemonía. Estoy de acuerdo con ellos en que hegemonía es articulación, es decir, lograr reunir a otros, a fuerzas, a bloques, a líderes alrededor de ti, y esencialmente lo que está haciendo Donald Trump es lo contrario, porque no ha logrado no solo movilizar a la extrema derecha europea, perdió a Meloni, perdió a Le Pen, que es muy importante porque pues el ultranacionalismo no puede quedarse de brazos cruzados cuando se humilla a Europa, cuando se critica a Europa, ¿no? Y cuando se critica lo que está haciendo Europa en un europeísmo de extrema derecha. Se confrontó con Macron, ha perdido el apoyo que siempre había tenido de Gran Bretaña, que es básicamente el más cercano aliado. No puede avanzar en Irán, no le han salido las cosas bien en estas semanas a pesar de su avance destructivo sobre Irán. Y yo creo que eso es lo que tenemos que analizar y en medio de eso ver una confrontación con el Papa. Es decir, yo no diría como Blanche que los 3 años que le quedan, yo esperaría que esto favorezca a que llegue el impeachment después de noviembre, si es que eso es posible. Yo creo que, para terminar, la estrategia de Trump, como muchas caricaturas lo pusieron, se atascó en el estrecho de Hormuz, ahí quedó atascado digamos, en el estrecho,
sin poder avanzar, y creo que esa es una buena noticia, que se desarticule la capacidad de movilizar al mundo hacia la extrema derecha y que se desacelere lo que en realidad vivimos estos meses, que es un verdadero ataque mundial y geopolítico. Creo que es una buena noticia, a pesar de que las contradicciones que del propio Trump se enfrenten, por supuesto, a otros poderes fácticos, incluyendo la Iglesia, y creo que cualquier elemento que lo detenga es bueno en esta batalla, no solo discursiva, sino en la capacidad política de Donald Trump por movilizar hacia el mundo, hacia la extrema derecha y hacia el poder despótico de Estados Unidos. Yo comparto la idea de Federico de que no hay que confiar en la Iglesia Católica, pero también hay que ver qué, digamos, fuerzas están en disputa. Por supuesto que tenemos que tener mucho más cuidado del avance de los evangélicos, por ejemplo, y lo que está sucediendo en las votaciones en América Latina con respecto a lo que sucede con las iglesias católicas, pero ese es otro tema. Yo sí quiero un poco abordar lo del fracking. Qué lástima que César, que es el especialista aquí, no tuvimos más oportunidad de escucharlo. Lo podemos hacer en... Pero, exacto, en la siguiente. Sí me parece desolador, ¿no? Que ella, además, habiendo trabajado en cambio climático, nos presente esa opción. Creo que está bien que diga que se tiene que discutir, pero creo que es querer tomar... O querer tomar una salida falsa o de plano un engaño, que eso políticamente podría ser muy grave, decir que se va a convocar especialistas. Ella que es especialista y que lo sabe perfectamente. Creo que a la cuestión de la legitimidad del discurso político de la 4T, esto le puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y, por supuesto, también decir que no hay soberanía que se pueda construir por ahí. Y lo desolador también es que no estamos construyendo, viendo, por supuesto que vemos el desastre que es el mundo y lo que significa depender del gas de Estados Unidos. Es, por supuesto, un riesgo enorme, ¿no? O no tener reservas de gas como realmente no tenemos. Pero pensar que nosotros dándonos en la torre con la cuestión medioambiental, pero no solamente eso, sino pues poniendo nuestro futuro en estas grandes compañías, vamos a construir algo de soberanía. Creo que la cuestión no es por ahí, ¿no? Y la cuestión tendría que ir al fondo del asunto. Tampoco se puede pensar en vías alternativas, ¿no? De energía alternativa con las formas de consumo que se tienen actualmente. Eso lo han dicho también todos los especialistas, sino justamente lo que se tendría que trabajar es en otro modelo. Tenemos que ver también esto como en el esquema de las negociaciones en el TEMEC. O sea, qué tanto se está pidiendo esto en el TEMEC y qué tanto estamos cediendo. Y no estamos construyendo otras vías para que nuestra economía no dependa de esa manera de la economía norteamericana, y eso me parece que es desolador. Bueno, pues con ese mensaje, aunque no me gusta luego cerrar con estas cosas tan desolador, con mensajes desoladores, pues ya se nos acabó el tiempo, así es que vamos a cerrar hoy con eso. Seguiremos con el fracking, además mañana se va a presentar a este comité de expertos en la conferencia, así es que va a seguir siendo tema. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, gracias también a las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de este programa y al equipo de la producción que siempre está al pie del cañón. Nos vamos ya al comentario editorial.